Y a la vez Madrid es la más solidaria con España, solo faltaba, por supuesto que tenemos una obligación con ello, pero esa es la verdad y no otra. Somos la región que menos deuda genera y la que más aporta a la caja común. Defendemos la vida, la libertad, la propiedad, la empresa, el incentivo, el estímulo, las ganas, la familia. Es mestiza en todos los sentidos, porque en Madrid se mezclan empresas y administraciones, lo público con lo privado. No estamos todo el día a dividir al hombre con la mujer en debates estériles, ni ricos de pobres. Queremos que haya menos pobreza, no menos riqueza. Tampoco estamos a enfrentar izquierda y derecha, empresa con empleado, pasado con futuro. Todo y todos caben en Madrid. ¿Y cuántos navarros vienen a su casa, a Madrid también, a su capital, y lo hacen muy dolidos por la transformación ideológica y la ingeniería social que se viene aplicando desde hace décadas en su tierra? ¿Cuántos navarros nos dicen, en Madrid me siento un navarro? Y les hunde ver cómo su tierra se está viendo transformada a algo que nunca ha sido, desde la lengua, que no se utiliza, evidentemente, el euskera como una expresión de riqueza cultural, sino como arma política, y a nadie se nos escapa aquí. De eso se trata, eso es lo que pretenden. A pasar por la educación, donde no hay libertad para que los padres puedan escolarizar a sus hijos en el sistema público como ellos deciden y se ven obligados a tener que irse a otras regiones para ver cómo se cumple su derecho constitucional, por ejemplo. O a través del pensamiento único, calma chicha, pero pensamiento único. Por eso cuesta a veces elaborar unas listas electorales y por eso hay que hablar muchas veces en bajini y no decir del todo lo que uno piensa, no sea que pase, no sea que digan. Sí. Y toda esa artimaña que vienen desde hace años aquí imponiendo para hacer algo todavía más desleal, que es expulsar todo lo español de Navarra. Vivir de lo español, pero expulsándolo a su vez. No cabe mayor deslealtad. ¿Cuántos años de mentira, de impunidad, de arbitrariedad, de utilización de las administraciones que son de todos, pagadas con el dinero de todos, para fabricar un mundo a medida de los 4 que se colaron en el sistema para vivir de él desde dentro, bajo la justificación de lo público cuando no quieren que lo público funcione, ni muchísimo menos. Viven de lo público para fabricar identidades, ciudadanos de primera y de segunda, y tener el negociado activo para seguir en el poder. De eso es de lo que se han alimentado durante tanto tiempo. Y además han sido profundamente desleales con la realidad de Navarra, que no es una colonia vasca ni una nación ajena a España. Y esa es la verdad. Pero la historia es la que es y conviene recuperarla. Hay que trabajar mucho, pero conviene recuperarla. Por ejemplo, uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid se llama Nuevo Baztán. Su fundador, quien le dio su nombre, fue el navarro Juan de Goyeneche y Gastón. Creó un complejo industrial y urbanístico puntero en su época y gracias a su buen hacer pudo repoblar e industrializar la España vacía que también estaba en Madrid en su tiempo. A él le debemos, por ejemplo, la Gaceta de Madrid, que es el origen del BOE y nuestro primer periódico, el Palacio, sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto a la Puerta del Sol, y podría estar así horas y horas describiendo lo unidos que estamos. Y qué decir, por ejemplo, de la tauromaquia, donde Navarra también es pionera y ha regalado al mundo el toro bravo y los primeros toreros profesionales. Es difícil encontrar una tierra más taurina. De hecho, Navarra ha hecho España y ha contribuido a su expansión a través de conquistas, de misiones, de batallas, como la de las Navas de Tolosa. Y ahora os quiero arrebatar vuestro encaje fructífico y pacífico de la España de siglos para ser un instrumento más de los delirios nacionalistas, secesionistas. Y lo que quieren sobre todo es, y lo que pretenden es transformar Navarra por miedo del terror, de la coacción, como decía, para vivir de la administración del dinero público y promocionar uno de los negocios más corruptos y rentables que existen, que es la identidad. Dividirnos por ahí. Y cuando estos proyectos se imponen y ganan, siempre, por mucho que digan, siempre acaban cayendo la libertad y con ella la prosperidad. Siempre es siempre. Así gobierna el nacionalismo, siempre. Y así gobierna el socialismo con el nacionalismo, siempre. Y así está gobernando Pedro Sánchez.
Y así gobiernan los totalitarios en países hermanos como Venezuela o como México, de los que ahora hablaremos. Aquí tienen testimonios en la sala, pregúntenles a ellos, porque ya se lo dirán ellos también. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro, háganos caso, venimos del futuro. Las recetas, las de siempre. Pero no, Navarra no solo es española, es que es el corazón de España. Es la dinastía fundadora de todas las monarquías españolas. Pretender inventar el pasado, reinventarlo para rebajar a Navarra a eso, a una franquicia vasca bajo las tesis de Sabino Arana y la extrema izquierda totalitaria, es un flaco favor a la verdad y, por supuesto, a las nuevas generaciones que tienen derecho a heredar unas raíces y un legado cultural de siglos. Expulsar a España de Navarra a través de la imposición del euskera, como decía, que no es riqueza cultural lo que se debería promover, sino ese arma política divisoria, o, por ejemplo, el control de esas subvenciones de los medios, de la educación, de la función pública, lleva el mismo camino, que las nuevas generaciones y los nuevos navarros sientan que están en una nación ajena, que España les sea totalmente ajena a ellos. Es, desde luego, una deslealtad profunda y un atentado contra la Constitución y los derechos de los navarros. ¿Qué bueno pueden hacer de alguien que gobierna así? Pero cuando no se gobierna por amor a lo propio, sino por odio a lo ajeno, que eso es el fruto del nacionalismo, nos encontramos ante la peor de las máximas políticas, que el fin justifica los medios, todo por ese fin. Y esto, por supuesto, insisto, conduce siempre a la pobreza y a la miseria. Y el Gobierno, lejos de frenar esta deriva, como un padre que quiere unir a una nación de hermanos, lo que está haciendo es promocionarlo al contrario, esa división, y lo hace vivamente, porque no sienta a España ni tiene un proyecto para ella. Solo vive de insultar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y a otras tantas regiones que vemos la vida de otra manera y que, desde luego, no nos vamos a dejar doblegar por la imposición de unas políticas que los ciudadanos no han votado en las urnas. Si los votos no le dan al presidente del Gobierno porque se sustenta sobre Bildu, él también, se sustenta sobre el independentismo catalán bajo esas tesis supremacistas de que hay españoles de primera y de segunda, o sobre una trama de corrupción como la que acecha algunas instituciones, como la del señor Koldo, o el comunismo, que lo tiene en el mismo Gobierno y va volando hacia México a hacer el ridículo estos días, allá ellos, allá ellos. Pero es muy triste no poder llamar a las urnas en positivo a los ciudadanos, porque has hecho un balance de gestión, porque has conseguido grandes cosas. Es muy triste no poder llamar en positivo, porque solo vives de que no gobiernen los otros. Pero no gobierna la derecha. Enhorabuena. Y si Navarra, País Vasco, Cataluña siguen gobernados por proyectos liberticidas, antiespañoles, antidemocráticos, autoritarios, insisto que la prosperidad, por supuesto, que se va a hundir por muchas promesas que hagan, por mucho dinero que se supone hay, que no hay, y que van anunciando por los medios como promesas durante estos días. Y aquí les dejo algunas cifras. Por ejemplo, en Navarra, el peso del sector público sobre el privado es insostenible. Navarra es la comunidad que ha sufrido el mayor retroceso de competitividad fiscal de toda España. Ya está la 13ª, con lo que ha sido Navarra exportando empresas, estudiantes universitarios y autónomos. Tiene una presión fiscal superior a la media nacional. No se puede soportar más trabas al emprendimiento. Los autónomos, que son quienes crean verdaderamente el empleo, no pueden más, están siempre abandonados, son los últimos en contar, son los que lo pagan todo y nadie, no lo digo ya, ni siquiera que se lo reconozca o les dé las gracias, por lo menos que los sienten en una mesa a ver cómo ayudar a contribuir a crear empleo. Decisiones arbitrarias, cambios de criterio, pero que lo paguen ellos, que lo paguen los empresarios y los autónomos, los ricos que dicen muchas veces, cuando todos sabemos que se trata de otra cosa, porque no son los ricos los que quitan a los pobres. Es el gasto desorbitado de un gobierno que no deja de crecer en ministerios, en plataformas, en instituciones paralelas y contra el pueblo y contra las necesidades de las personas que peor lo pasan, para fabricar miseria y multiplicar la pobreza, como digo, para después arrimar el hombro y decir, claro, ¿cómo son estos? Venga, que yo te voy a dar una subvención que a lo mejor ni siquiera llega luego.
Esa es la realidad de lo que le pasa a la empresa también en Navarra, asfixiada, que no puede más y que es la primera orgullosa de sus empleados y de pagar sus impuestos para que se sufraguen los mejores servicios públicos. Basta ya de dividir a la empresa, al autónomo, del ciudadano, de la administración, del funcionario, de los unos y de los otros. Basta ya. Pero esa estrategia de la carcoma, que perjudica a todas las instituciones, las va minando desde dentro, van colocando a los afines, a los activistas políticos, a los más cercanos al poder. Esa trama para que luego nunca haya una alternancia política y se mantengan los mismos, hagan lo que hagan, gestionen como gestionen, llega a todo, lo impregna todo, no solo a la empresa. Lo hace con la prensa libre, lo hace con la Guardia Civil, lo hace con cualquier cosa que le recuerde a España, para entregarse, eso sí, a los mafiosos, para acabar con la discrepancia, pero acusar de fascista al que se oponga, para criminalizar, por ejemplo, a los jueces, pero normalizar el crimen, como ha pasado en Venezuela o como está pasando en México. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos ante las pretensiones de la heredera de Obrador de atacar a España a través de su rey. Si os se fijan, lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme, no pueden dividirnos. Ambos, en un país y en el otro, los gobiernos utilizan las mismas tácticas de los ultras. Lo llaman memoria histórica, revisión de la historia, si se fijan, siempre lo mismo, que no es más que una manipulación. Cuando dicen lo de la memoria histórica, ¿cuánta manipulación hay ahí? Y no digamos ese agravio populista, en lugar, insisto, de aplicar políticas en positivo para los ciudadanos. Ahora la culpa de la situación de un país u otro son los siglos de atrás, ¿de verdad? Están todos, eso sí, unidos por la animadversión y el odio a todo lo español, para ir a la contra, para dividir a la población y para imponer sus proyectos a la fuerza, y no hay derecho. En este punto sabíamos de los intereses de Zapatero, hablando ahora de Venezuela, y sabíamos que siempre se caracterizó por ser un hombre que por la espalda trabajaba para favorecer la tensión, los pactos de Estella, el todos contra uno, romper con el espíritu de Hermo, con la sociedad unida, porque una sociedad unida es muy fácil de dirigir. Y ahí nos entrega a las dictaduras bolivarianas, a los pactos con los más extremistas, y lo peor de todo es que ha secuestrado también al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ahora es preso de Zapatero y está permitiendo hundir la imagen de España en el mundo con su connivencia con la dictadura. No se puede caer más bajo, no se puede caer más bajo. Y, por supuesto, con todo mentiras. Es lo mismo que están haciendo aquí en Navarra, entregando Pamplona, por ejemplo, a Bildu o la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con los votos socialistas. ¿Cabe mayor traición? Recuerdan lo de no pactaré con Bildu, no dormiría con Podemos en el Gobierno, la amnistía es un atropello constitucional. ¿Y qué tal la de traeré a Puigdemont ante la justicia? Esos. Hoy salía un artículo en un medio de comunicación donde describía también cómo era el nuevo gabinete del presidente del Gobierno y se jactaban de ser expertos universitarios en tesis y en conferencias acerca de la mentira. Y lo decían con todo orgullo. Bueno, la mentira es aquello que la gente asume y se lo traga y se lo queda. ¿De verdad estamos en eso? Cuando la inversión de valores es tan fuerte, entiendo que las cosas se complican mucho más, pero vamos a estar ahí para defenderlo. Y por último, quiero recordar que hemos crecido estos últimos 5 siglos con nuestros hermanos hispanos, argentinos, venezolanos, colombianos, todos ellos. Y hoy somos 600 millones de ciudadanos por todo el mundo hablando una lengua universal que nos une con alegría, el español.
¿Hay derecho a robarle a los vascos, a los navarros o a los catalanes esta herencia de más de 1000 años de cultura? ¿Ese pasaporte universal? Esta es la España que nosotros sí defendemos. La España de hermanos y que miran con entusiasmo al futuro. Y frente a los que verdaderamente oprimen y quieren repartir miseria y odio, nosotros queremos construir la prosperidad de todos en una España en libertad. Y para eso necesitamos a Navarra, claro que sí. Otro español, Claudio Sánchez Albornoz, antes de morir, se despedía así de los navarros y probablemente os suene a muchos esta frase. No deben cejar en la batalla por conservar la personalidad de Navarra de tan linda historia. Su tradicional tozudez les va a ayudar. El nombre de la sangre navarra que corre por mis venas, en nombre de la sangre navarra que corre por mis venas, les requiero para defender sus inalienables derechos a vivir libres y españoles. Así que nada más, os queremos y os esperamos en Madrid. ¡Viva Navarra y viva España! ¡Viva!